Dios lo bendiga, hermano. ¿Ya está su guitarra, hermano? ¿Cuál cable? Que empiece. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos da. Amén. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia, hermanos, en Lucas. El Evangelio según San Lucas. Amén. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en el capítulo 9. Sí, Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Y le pido que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Amén. Lucas 9, 18. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Otra versión dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es que, hermano, en ese momento verdaderamente Pedro tuvo que haber tenido, hermanos, una revelación de parte del cielo para poder, hermano, decir en ese momento a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy en nuestros días, hermano, aquí en la palabra de Dios está la revelación. Amén. Aquí encontramos la palabra del Señor y cómo Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Entonces es una bendición poder estar en la escuela dominical porque aquí aprendemos. Amén. Así es de que vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de poder estar un día más en este lugar, Señor, para aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener vida, salud y estar aquí. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder, Señor, comprender, para poder aprender sobre todo, Señor, y que la enseñanza de esta mañana no la echemos en saco roto, Señor, sino al contrario, venga a ser edificación para nuestras vidas, que podamos poner por obra tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, cada una de las clases y a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Ven, es hora de adorar. Ante la majestad de Dios.
ocupar sus lugares y vamos a pasar a nuestras clases. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció? ¿Amaneció bien, gracias a Dios? Qué bueno, me da mucho gusto que esté aquí esta mañana. Eric, deje el control, hijo. Gracias, hijo. Se me olvidó. Te lo agradezco mucho. ¿Mande, oiga? Ahorita vemos eso. Bien, esperando y sea para mejoría. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que ya instalamos, bueno, ayer nos instalaron los maestros de música las bocinas que ya teníamos algún tiempo ahí, así que por esa razón es que se escucha diferente el audio. Bien, qué bueno que estamos aquí esta mañana, hermanos, y viene la pregunta de las 64,000 bendiciones. ¿Cómo se llama el tema que estamos tratando, hermanos? Oh, mire, no le cambio porque si no ya se lo va a aprender. ¿Cómo se llama? A ver, ¿víctimas o voluntarios, hermanos? Vámonos con los voluntarios, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle a nuestro hermano Alex. Alex, ¿cómo se llama el tema que estamos tratando? La Biblia y sus orígenes, su importancia y su autoridad. Uno de los temas más controversiales que se van a seguir viviendo en estos tiempos. Contradecir, cuestionar, debilitar, tergiversar, menospreciar la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos los últimos tiempos, y no solo los últimos tiempos, sino también la misma palabra de Dios nos habla que desde los tiempos iniciales en el Nuevo Testamento, si algo se dedicaron los apóstoles es a que la palabra de Dios se convirtiera en una enseñanza, un estilo de vida, pero sobre todo acorde a la inspiración de Dios. Y llevándolo a estos tiempos, hermanos, algo que mantiene a un creyente, a un cristiano firme, sólido, correcto, bien establecido en su comunión con Dios, es precisamente la palabra de Dios, la fuente, el Génesis. Así que vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro tema que hemos estado desarrollando a lo largo de estas semanas, que es muy extenso el tema de la Biblia. Y aun cuando lo llevamos a nivel escuela dominical, tiene mucha información que nos debe llevar al entendimiento qué es lo que tenemos en las manos, qué es lo que yo tengo en mis manos. Así que, ¿qué le parece? Quiero hacerle esta pregunta. Primero, ¿quién se sabe lo que dice el segundo libro, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 de memoria? Sin googlearlo, sin abrir su Biblia, así que usted ya lo trae en su mente y ya se lo sabe de memoria. A ver, hermanos. Dicen que siempre el inicio es el más difícil, ¿verdad? Yo le voy a ayudar. ¿Toda? Muy bien. A ver, ya leyeron la primera parte. ¿Toda escritura o toda palabra es inspirada por Dios? ¿Qué más? ¿Útil? ¿Qué dice ahí arriba? Para enseñar, ¿qué más? Para corregir, ¿y para qué más? Instruir en justicia, en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El versículo tan importante que es, un cristiano debe saberlo. Y tomo este espacio, este minuto bien breve para recordarle, hermano, debemos de aprendernos los textos de memoria. Es una necesidad, es una bendición, es importante aprendernos los textos de memoria. Así que, ¿qué le parece si lo repetimos todos juntos, hermanos? A ver, nomás que como los del kinder, no, hermano, no me vaya a crucificar, por favor. Todos disparejos, así, todos bien parejitos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, mire, ya ves, si no lo aprendimos por ahí. Las preguntas acerca de la Biblia esta semana las voy a omitir. ¿Por qué?
porque ¿sabe qué, hermano? Sinceramente me he dado cuenta en las grabaciones que me estoy atrasando, me está tomando de 10 a 12 minutos o más y me quedo con bien poquita clase. Entonces, por esta semana la voy a resumir porque quiero ver si alcanzo a terminar lo que viene siendo el Nuevo Testamento de manera general. Así que vamos a pasar por ahí. Estas preguntas son las de la semana pasada, no las quise comprometer. Y dice, la Biblia y el Nuevo Testamento. Lo que nos quedamos la semana pasada, en realidad, desde la perspectiva que estamos llevando, lo decimos a manera de introducción. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Quién es el Nuevo Testamento? ¿Para qué fue escrito el Nuevo Testamento? Nuestra Biblia se divide en 2 testamentos, 2 alianzas, 2 pactos, 2 etapas diferentes, a pesar que en medio de ellos existen una página en blanco. Las Biblias más antiguas traían 4 páginas en blanco o 2 hojas en blanco. Y de repente había la pregunta, ¿acaso será que cuando las imprimieron quisieron poner 2 hojas para que amarrara ahí, ¿no? Para que no se viera una de otra? No. Las Biblias más antiguas contienen 2 hojas en blanco, que son 4 páginas en blanco, porque representan el tiempo intertestamentario, desde la muerte del profeta Malaquías hasta la aparición del profeta Juan el Bautista o el nacimiento de Jesús. Se dice que hay 400 años que se les llama intertestamentario, que fueron 400 años en donde Dios guardó silencio. ¿Qué significa que Dios guardó silencio? Que prácticamente no se levantó ningún profeta de Dios. Y cuando digo de Dios me refiero que llevara un mensaje al pueblo de Dios. Ahí es cuando precisamente, después lo vamos a ver, ahí precisamente cuando se levantaron otros credos, otras filosofías, otras religiones, otras se combinaron, otras hicieron alianza, y por eso es que aparecen esas 2, pero nosotros nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Nomás se lo quise dar como dato. Dice, ¿qué es el Nuevo Testamento? Bueno, dice que nos muestra de manera inicial el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual anunciado por los profetas desde los primeros tiempos, el cual trajo un nuevo pacto para el hombre ahora con una mirada hacia la humanidad. Recordemos que mientras veíamos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿qué relacionaba al pueblo de Dios? ¿Con quién? Con Dios. En donde Dios buscó a su pueblo, eligió un pueblo, hizo un pacto con él para que ellos fueran los representantes. Lógicamente, históricamente fracasaron, hermanos. Entonces se abre la oportunidad a través de los profetas del Antiguo Testamento, un nuevo pacto, que para palabras en lenguaje de estudio teológico, se le conoce a lo que dijo el apóstol Pablo como el misterio de la iglesia, o la iglesia como misterio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento jamás se vio la aparición de una iglesia con gentiles. Entonces, cuando viene el Nuevo Testamento, viene con la mirada de un Salvador para el hombre, pero ya no para el pueblo de Israel. Porque ¿qué dice San Juan 1:2? O San Juan 1:11, más bien dicho. Y el 12, a los suyos vino, no lo recibieron. Entonces ahí es donde se abre la oportunidad para el gentil. Dice, y que se llevó a cabo por medio de la muerte de Jesucristo. Y ahora el hombre es salvo por gracia. Este evangelio debe ser anunciado, ya que son las buenas nuevas, una vida rendida al señorío de Jesucristo y una iglesia adoctrinada a vivir en santidad. ¿De qué trata el Nuevo Testamento brevemente? A manera general, muy general, habla precisamente del nacimiento de un Mesías, habla profecías cumplidas de un Mesías, habla de un pueblo que rechazó al Mesías y se abrió la oportunidad para que ahora todo ser humano pudiera tener acceso precisamente al Salvador, pero también nos habla de que a través de la gracia se levantan 12 hombres con la finalidad de que lleven el evangelio. ¿Qué sucede cuando llevan el evangelio? Ahí es cuando nace la iglesia. Así que todas las cartas que vemos y los libros que vemos narrativos en el Nuevo Testamento representan esa esencia, representan el inicio del nuevo pacto, pero también la proclamación del mensaje de Dios. Así que cuando usted lee el Nuevo Testamento, a pesar de que usted ve cartas, ve denuncias, recomendaciones, advertencias, historias, narraciones, profecías cumplidas, todo tiene que ver con el tiempo que se le conoce la gracia de Dios sobre la vida del hombre. Así que cuando usted quiera leer la Biblia y quiera decir, no, pues yo quiero leer la historia de Israel, váyase al Antiguo Testamento.
Cuando quiera leer doctrina, quiera leer el tiempo de la gracia, usted puede leer el Nuevo Testamento. Así que una vez que ya dije eso, hermano, voy a finalizar las últimas dos que nos quedaron la semana pasada. El antiguo pacto, ¿aún se practica? Esto lo expliqué cerrando la semana pasada, en donde hablábamos de estos dos elementos tan importantes, que es el sistema sacrificial. Ya no es necesario un sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ese cumplimiento de ese sacrificio único y perfecto, el cual vino a dar espiritualmente hablando su vida por la humanidad. Pero también a la misma vez veíamos las leyes alimenticias. Si lo que a muchos dicen, debo de seguir evitando comer ciertas cosas y que toman una conciencia muy extraña en relación a los alimentos. En realidad, tanto como Jesucristo lo dijo, que todos los alimentos ahora son santificados, que son buenos, tanto como el apóstol Pablo nos dijo en realidad. Dice, pero dijo el apóstol Pablo, yo finalicé la clase diciendo, nos dijo el apóstol Pablo, pero si a tu hermano le es ocasión de caer, lo que tú vas a comer, dice, evítalo por el momento. Y yo creo que eso es sano, es con la finalidad de que nuestros hermanos en la fe, aquellos que tienen otra perspectiva, antes de ser enseñados, esto no sea de piedra de tropiezo. Eso lo vimos la semana pasada. Y luego dice, el Antiguo Testamento y la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Jesucristo, dice aquí, en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento, de acuerdo a Romanos 10:4, siendo Jesucristo nuestro nuevo medio de justificación, a lo que ya no estamos bajo la ley. ¿Quién ha escuchado el argumento de algunas personas, y en particular un movimiento religioso llamado los sabatistas, en donde ellos aún toman a consideración el día sábado? ¿Quién ha escuchado eso, hermanos? Ellos literalmente toman en práctica lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que no hacían nada el día sábado, porque se supone que el día sábado era el día del Señor. En realidad, la manera en la que se practicaba el día del Señor, acorde a la Biblia, era que el hombre detuviera su trabajo físico para que se enfocara en Dios. Ese era inicialmente el plan de Dios para el pueblo de Dios. Y posteriormente, en el nuevo pacto, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, antes de, dio una enseñanza y dijo precisamente en Mateo 5:17, que ¿quién sería nuestro descanso hablando del día del Señor? ¿Quién lo tiene por ahí en su Biblia? Esto ya lo he enseñado anteriormente, pero lo traigo nomás como a manera de resumen. Mateo 5:17. Este es otro pasaje que ahorita encontramos ese. Mira, Eric, ahí, hijo, hay un volumen ahí que dice high y dice low. Si escuchas que rebota algo, están altos. Si quieres, bájale a low para que no se escuche ese rebote. Ándale, le vas bajando gradualmente hasta que ya no lo escuches. Ahora nomás verifica el otro audio, el general. Bien, continúo. Entonces, cuando la Biblia enseña que Jesucristo es nuestro día del Señor o nuestro descanso, dice, esto siendo Jesucristo nuestro medio de justificación, a lo que ya no estamos bajo la ley. Dice de la misma manera, la ley, sino que ahora se considera, de acuerdo a la Biblia, que la ley no se elimina. Algunas personas dicen, o estoy bajo la ley o no estoy bajo la ley. No, no estamos bajo la ley. Ahora sí que ya me bajaste a mi hijo, general. Tienes que subirme a mí poquito el audio, porque prácticamente estoy hablando vacío. Bien. Ay, dispénsenme, hermanos, pero un ojo en el gato y otro en el garabato, ¿verdad? Bien. Dice, no con el propósito de abrogar. ¿Qué significa abrogar? Acabar, quitar, poner fin, anular la ley, sino de cumplirla, ya que para el hombre no era posible, y para reconciliarse con Dios, ya que el primer Adán falló, era necesario un postrer Adán, el cual es Jesucristo. Dios, lo que da a entender aquí estos pasajes bíblicos es que Dios, cuando crea al hombre, lo crea con la finalidad de que enseñoreara la tierra, de que el hombre gobernara la tierra. Así enseña la Biblia en el libro de Génesis en los primeros capítulos. Cuando el hombre peca, el hombre rompe esa relación con Dios, la quiebra. Por eso es que el hombre va y se oculta. A partir de ahí, Génesis 3:14, 15, 16 y 17, viene lo que se le conoce como la primer
promesa mesiánica, hablando de que a pesar de que el hombre había cometido la imprudencia de pecar delante de Dios, al hombre se le iba a dar la oportunidad de encontrar un Salvador. Pero sin perder de vista que cuando el hombre peca, todo lo que sucede a partir de ahí en adelante, genéticamente hablando, uso ese término, hermanos, espiritualmente hablando, el hombre ha tenido en su interior una trascendencia generacional de pecado dentro de él. Cuando la Biblia enseña que Cristo vino a ser ese postrer Adán, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que Cristo vino prácticamente a volver a reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo? A través de su señorío, a través de su gracia, a través de su pacto. Así que seguimos leyendo. Se abolió entonces la ley, el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento contiene principios morales y de vida, que algunos de ellos inclusive se observan desde antes de recibir una ley, como lo fue traer ofrenda a Dios. Los 10 mandamientos, 6 de ellos tienen que ver con el prójimo, mientras sus primeros 4 tienen que ver entre Dios y el hombre. Las personas a veces en su ignorancia o en su necedad o en el no deseo de querer entender, no sé cuál es el entendimiento porque esto es muy claro. Dicen, o estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley, porque si no estamos bajo la ley ya automáticamente los 10 mandamientos no los debo de seguir, porque ahora Cristo estableció una nueva ley, un nuevo pacto. En realidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que la iglesia sí enseña que se siguió practicando en el Nuevo Testamento, en la iglesia inicial, fueron los principios. ¿Cuál es la diferencia entre los principios y la ley en el Antiguo Testamento? Que los principios básicamente eran los fundamentos entre el hombre y Dios, y la ley fue algo que fue establecido para el hombre con la finalidad de atacar o de detener o de enseñar o de corregir su manera de vivir. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de las leyes que tuvieron los judíos, los hebreos en el desierto, todas esas 613 leyes que yo expliqué hace un par de semanas, en relación a ellas, fueron para ellos, para sus tiempos, para su época. Sin embargo, los principios, alguien una vez me dijo, bueno, entonces, ¿los 10 mandamientos son leyes o son mandamientos? Pues en realidad aplica para ambos. Es una ley bajo un mandato. Y me dicen, entonces ya no debo de seguir las leyes. Y le digo, ¿cuáles? No matarás. Le digo, bueno, es que en realidad esa ley en realidad está establecida como un principio. ¿En dónde la podemos ver? En Caín y Abel. Todavía no había una ley, pero ya Dios había puesto una conciencia en el hombre de que asesinar o matar a una persona no era correcto delante de Dios. Digo, entonces cuando las personas preguntan de repente, entonces ¿estamos o no estamos bajo la ley? En realidad no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo los principios morales del Antiguo Testamento. ¿Y dónde se ven esos principios morales? En el Nuevo Testamento. De igual manera, tanto como los principios en el Antiguo Testamento estuvieron escritos, en el Nuevo Testamento los vemos que la iglesia los siguió practicando. Ya no se practicó la ley bajo los 613 mandamientos aproximadamente, pero sí se practicó los principios de vida, los principios éticos o los principios morales. Entonces dice alguien por ahí, ¿verdad? Y el hombre, estos principios son inclusive prácticos en el Nuevo Testamento, con excepción al día sabático o el día sábado, después de la muerte de Cristo, ya que Jesús lo explicó que Él era nuestro descanso. Mateo 12:8, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Entonces el mismo Cristo hacía mención que Él venía a cumplir esa parte fundamental dentro de la iglesia. Entonces el día de reposo, recordemos que en el Nuevo Testamento, en los tiempos de los fariseos, recordemos que ellos exageraron, abusaron, tergiversaron el día de reposo, al grado que si un animal se caía en un hoyo, ¿qué sucedía? ¿Por qué? Porque se consideraba que representaba esfuerzo. Y como representaba esfuerzo, pues que se muriera ahí el animal, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Cristo hizo mención que esto es bajo un sentido común. En ningún momento Dios le habla al hombre y le pide hacer cosas irracionales, hermanos, ni le pide hacer cosas ilógicas. La ley no fue establecida para que el hombre se perjudicara. La ley fue establecida para que el hombre fuera protegido. ¿Protegido de qué? De los juicios de Dios,
¿Protegidos de qué? De su manera de vivir. Por eso cuando la gente de repente utiliza el término, no, es que las leyes son muy exageradas, ¿realmente serán exageradas? En realidad no lo son, hermanos. Lo que pasa es que tienen y cumplen el propósito de proteger o salvaguardar la integridad de la población o de la ciudadanía. Así que viene aquí la pregunta, ¿tenemos que obedecer el Antiguo Testamento? Ya lo he estado respondiendo. Esta pregunta es común entre algunos cristianos y también no cristianos, debido a que se tiene la impresión que al hacer Dios un nuevo pacto, por sentido común el anterior ya es obsoleto, refiriéndose a su propósito que fue cumplido, a las leyes y mandamientos en particular. Sin embargo, a manera de conclusión, así es como lo establecemos. Las leyes de carácter, que son principios, sí se practican y son vigentes. Las leyes de carácter tiempo, época, ritual o literal, la respuesta es no, ya que en el Nuevo Testamento es entregado bajo el sacrificio de Jesucristo. Entonces, yo creo que a pesar de que nosotros que estamos aquí como cristianos, hermanos, sabemos perfectamente que el Antiguo Testamento no es parte de nuestra manera de vivir desde la perspectiva leyes, sabemos que sí hay principios que se deben de practicar. Yo creo que todo cristiano debe de dominar a entendimiento este tema. No es algo que se lee, es algo que se entiende. No es algo que me lo dicen y me lo tengo que creer porque así me lo dijeron. No, es algo que lo tengo que digerir. Hermano Dani. Sí. Fíjese que en los 10 mandamientos ha habido personas que me han cuestionado por qué son prohibiciones. Es que en realidad si se fija aparece la palabra no, 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 no. Yo les digo porque el hombre en los tiempos de Moisés, el hombre tenía una mentalidad nómada. Nómada significa que prácticamente el hombre hacía lo que él quería en su conciencia de pecado. Y al hacer lo que él quería en conciencia de pecado, Dios tuvo que usar la palabra te lo prohíbo, a manera de decirle al hombre te va a dañar, te va a perjudicar. Por eso cuando hoy en día inclusive en lo que se le conoce la dinámica de la predicación, hoy en día muchas personas se oponen a que los pastores usemos el no. Dios dice no lo hagas. Mejor usa otra palabra más bonita para que la gente no se malinterprete. Mejor diles, hazle de esta manera. También aplica, pero hay personas que definitivamente tienen que escuchar un no. Y esto sucede mucho en la adolescencia, y no se preocupen, también yo fui víctima de ello. En la adolescencia sucede mucho que los muchachos, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues lo que se les pegue la regalada gana, hermano. Y los padres tenemos que utilizar el no. Y ellos, ¿cómo se sienten? Agraviados, ofendidos, indignados. No vas a ir, no puedes ir, no debes ir, no te comportes así. Y lo ven como una vida negativa de parte de los padres, cuando si nos damos cuenta, las prohibiciones en la Biblia son para nuestra propia protección. Como dijo el hermano Daniel, aparentemente se ve como algo injusto, pero en realidad no lo es para nuestro propio bien. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar a lo que viene diciendo, ¿por qué se le conoce al Nuevo Testamento como Nuevo Testamento? Recibe este nombre porque es el título que el mismo Jesucristo asignó en Mateo 26, 28 al 30, si alguien lo busca, por favor. Al referirse que ahora el hombre tiene un mediador para reconciliarse con Dios. El Nuevo Testamento es prácticamente la nueva alianza, el nuevo pacto de que Dios se reconcilia con el hombre. ¿Quién los lee, por favor? Por favor. Ok, entonces esta es la sangre de mi nuevo pacto. Mismo Cristo haciendo mención que la iglesia iba a entrar, o la humanidad más bien dicho, iba a entrar en un nuevo pacto con Dios. Y luego seguimos leyendo, otorgando una nueva alianza con Dios, el cual sería para su salvación y bienestar. En donde ahora el arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su Salvador traería como resultado ser hijo de Dios.
donde ahora su manera de vivir sería dirigida por el Espíritu Santo y por su palabra. De eso trata en realidad el Nuevo Testamento desde otra perspectiva, de un nuevo pacto, de una reconciliación, pero a la misma vez de un libro que fue inspirado por Dios para la humanidad, que vienen siendo sus hijos, pero también para que el hombre observe cómo llegar a Dios, guiados a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta aquí porque como no me han hecho ninguna, hermanos, pues voy a hacer yo una. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no es hijo de Dios, puede entender la palabra de Dios. Y cuando me refiero a entender, no me refiero de manera textual. Muchas cosas se entienden en el razonamiento. Yo hablo desde la perspectiva espiritual, desde lo que la Biblia enseña que es por fe y todos esos asuntos. ¿Sí o no? ¿Por qué no? A pesar de que sean inteligentes, a pesar de que tengan habilidades, yo creo que inclusive aquí existen carreras, o más bien dicho materias, que maestros se dedican a enseñar el tema de la religión en cuestiones universitarias, y entre ellas abordan el cristianismo. Algunos de ellos aparentemente dan ciertas explicaciones bíblicas. Algunas de ellas bajo un sentido común sí las pueden explicar, hermanos. Pero en realidad entender el trasfondo espiritual del plan de Dios, cómo cuesta trabajo para entender esa parte. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver en una relación con Dios. Esto tiene que ver que el primer paso del hombre es que le entregue su vida a Jesucristo. Entonces, de eso trata el Nuevo Testamento. Y vamos a ver así brevemente, hermano, cómo está compuesto el Nuevo Testamento. Está compuesto por 4 evangelios. ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, ¿y luego qué sigue? Sí, pues los tienen enfrente, hermanos míos. ¿Cómo se le conoce al libro de los Hechos? ¿Perdón? Historia, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el otro libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen las cartas paulinas. ¿Por qué se les llama cartas paulinas? Porque tienen que ver en una perspectiva de un solo hombre llamado Pablo, que escribió cierto número de cartas. Y a pesar de que escribió cierto número de cartas, tienen 3 clasificaciones. Uno son cartas dirigidas ¿a quién? A iglesias. Otras, ¿a dónde fueron dirigidas? A individuos. Y en lo último, de carácter pastoral. Cuando usted lee la carta primera y segunda de Timoteo, en realidad es más dirigida a los ministros. No digo que no es dirigida a los creyentes, pero tiene un tinte muy particular al liderazgo de la iglesia. Cuando usted lee la carta a Filemón, es una carta que fue dirigida hacia alguien en particular. Estoy dando un ejemplo. Pero cuando usted lee las demás cartas, son dirigidas prácticamente a iglesias que ya habían sido formadas y que tenían preguntas en relación a la fe. Después viene lo que se le conoce como las cartas generales. ¿Por qué se les llaman cartas generales? Se les llaman cartas generales porque específicamente fueron dirigidas a un grupo, a una iglesia, a los gentiles. Por eso se llaman generales, porque fue para todos los creyentes en particular. Las cartas paulinas tienen un enfoque. Muchas de ellas son respuestas de preguntas que tenían las iglesias. Así que cuando usted lee Hebreos, Santiago, primera y segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, e inclusive hasta Judas, todas tienen que ver con consejos, con anunciaciones, con denuncias, con palabras de motivación, pero sobre todo dirigidas por el Espíritu Santo para la iglesia. Y el último libro, ¿cuál es? Apocalipsis. Ese sí es un libro, hermanos. Esa no es una carta, ni va dirigida a alguien de manera personal, ni tampoco es una narrativa. Los evangelios sí son narraciones. Este libro es prácticamente el que se le conoce como el libro escatológico o apocalíptico. Todo lo que está en este libro pregunta, ¿ya sucedió? ¿Está sucediendo o va a suceder? A ver, una respuesta. Vamos a agarrar uno. A ver, hermano Felipe, ¿ya sucedió? ¿Está sucediendo o va a suceder? Está sucediendo. A ver, ¿alguien más tiene otra opinión? Va a suceder. A ver, ¿por qué te sustentas en que va a suceder?
La palabra profético, la palabra escatológico, la palabra apocalíptico tiene que ver con juicio, tiene que ver con una predicción, una profecía hacia el frente, hacia el futuro. Sin embargo, los primeros 3 capítulos, esos son los únicos capítulos que se consideran que ya sucedieron, que fueron dirigidos hacia las iglesias de Asia Menor. Sin embargo, de ahí en adelante, todos tienen que suceder después. ¿Y a partir de cuándo, hermanos? De lo que se le conoce el rapto de la iglesia o la gran tribulación. Bien, vamos a entrar entonces ahora en cada uno de los libros, así de manera general. ¿Qué dice el libro de Mateo? En realidad los evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, que tienen que ver con lo que se le conoce una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? A ver, los muchachos, los que fueron a la escuela, hagan una sinopsis. ¿Eso con qué se come, pastor? Resumen, compresión. Bien. Cuando se refiere a la palabra sinopsis, se refiere a una narrativa de manera resumen acerca de la vida de un personaje en particular, y se refiere a la vida de Jesús. El libro de Mateo dice que su énfasis principal o sus principales lectores serán los judíos. Mateo pone un gran énfasis en el cumplimiento del Antiguo Testamento, al cual se refiere con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Comienza con la genealogía de Jesús mencionando a David y a Abraham. No considera necesario explicar las costumbres judías, sin embargo, Marcos sí. Usando la terminología judía, por ejemplo, la frase el reino de los cielos en vez del reino de Dios, que refleja la preferencia de los judíos de no usar el nombre de Dios. ¿Alguien sabe o se ha preguntado por qué el nombre de Dios no es muy pronunciado por los judíos, hermanos? Que quiera compartir, que quiera ampliar. ¿Berta? No, y todavía lo es. De hecho, utilizaban lo que nosotros le conocemos en castellano como Yahweh, que significaba prácticamente que el nombre de Dios no tenía vocales, sino eran puras consonantes. Entonces, para que un judío utilizara el nombre de Dios era lo más alto, que por lo cual podía prácticamente poner su palabra. Así que Mateo evita la palabra Dios y utiliza precisamente lo que se le conoce aquí, el reino de los cielos. Ese es un dato sobre el libro de Mateo. Después continuamos con lo que viene siendo el libro de... subraya la función de Jesús como hijo de David. Sin embargo, nada de esto significa que Mateo limitara su mensaje o el mensaje de la llegada de los sabios. Por ejemplo, ahí está, para adorar al Señor Jesús. Además, termina el libro con la gran comisión, lo cual demuestra que su punto de vista es universal. Cuando usted lee el libro de Mateo, no solo ve parábolas, no solo ve milagros, sino ve la parte más sustancial que le interesa a un judío, que es saber si verdaderamente de quien se está hablando procede de un linaje davídico, de un linaje profético. Y sí, efectivamente capítulo 1 lo habla. Después viene el libro de Marcos. ¿Qué es el libro de Marcos o la narrativa de Marcos? Este evangelio fue dirigido a la iglesia de Roma, o al menos a los lectores gentiles. Marcos explica las costumbres judías, traduce palabras arameas y hace énfasis en la persecución y en el martirio, que eran asuntos de mucho interés para los creyentes romanos. Si esta interpretación es correcta, se explica fácilmente la aceptación casi inmediata de este evangelio y su rápida difusión. ¿Qué fue lo que hizo Marcos? Cuando usted lee el evangelio de Marcos, usted ve un libro prácticamente muy duro, un libro en cierta manera crudo, pero a la misma vez un libro directo. ¿Por qué? Porque no se compara con el evangelio de Marcos, que va más adherido a la parte mesiánica de Jesús, sino va más adherido a la persecución. De hecho, el libro de Marcos se le conoce y se encuentra a Jesús como ¿quién? Como un siervo. Si de ocasiones quisiéramos decir, ¿qué es un siervo? El libro de Marcos es una muy buena referencia para tomar como ejemplo la vida de Jesús. Después viene lo que viene siendo el libro de Lucas, específicamente dirigido a Teófilo, como el nombre significa que ama a Dios. Fíjense que aquí hay dos posiciones hacia quien fue dirigido este libro. Uno, algunos han pensado que es una referencia general a todos los creyentes, y dos, que se refiere a una persona en particular. ¿Por qué dicen que Lucas se refería a una persona en particular? Porque hay una historia que dice que Lucas, a pesar de que era médico, se dice que él trabajaba para un hombre de mucha influencia dentro de Roma. Unos creen que Lucas se la escribió a ese hombre
para que ese hombre la difundiera con los demás romanos de alta clasificación. Pero también se cree a la misma vez que fue dirigido para los creyentes que amaban ya al Señor y querían saber más sobre la vida de Jesús. Por eso dice que apoya la interpretación y sugiere que Teófilo era un oficial romano, o al menos que ocupaba un alto puesto y gozaba de una buena posición económica. Posiblemente fuera el patrón de Lucas. Su responsabilidad consistía en respaldar la obra y asegurarse de que fuera copiada y distribuida. Por eso cuando usted lee el capítulo 1 de Lucas, usted ve que él hace una referencia y dice, voy a hacer ciertas correcciones, no que estuviera mal, sino tiene que ver con suplementar, agregar. Cuando uno ve la palabra en el castellano que lo va a aclarar o que lo va a corregir, para nosotros rápidamente nos imaginamos que tienen errores. No, lo que pasa es que él estaba ampliando lo que probablemente iba a tener otra interpretación para los otros libros. Después viene el libro de Juan. ¿Qué dice el libro de Juan? Algunos intérpretes han considerado que el objetivo de Juan era el presentar una versión del mensaje cristiano que atrajera a los pensadores griegos. Otros sugieren que el autor deseaba suplementar los evangelios sinópticos o combatir algún tipo de herejía. Lo que pasa es que recordemos que los libros no fueron escritos bien rápido, hermano. De hecho, los evangelios no tengamos la impresión así como que muere Jesús y rápidamente se dedicaron a escribir. No. En realidad hay un dato bien interesante en la compilación de los evangelios. Y es que los evangelios en realidad se dice que los apóstoles, a pesar de que algunos de ellos, aquellos discípulos, porque no todos fueron apóstoles, Marcos y Lucas no, caminaron con Jesús, se dice que también tomaban referencias de lo que se les llamaban o los apodaban los narradores, personas que sí habían estado físicamente observando todo y que ellos las comenzaban a conectar. Veían los demás evangelios, los escritos, y luego escuchaban a alguien y veían a ver si hacía match, como dice por ahí el gringo, ¿verdad? Y es como se puede decir que estos evangelios en realidad tienen armonía entre sí. En realidad, el escritor mismo declara su propósito principal. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean en el Señor Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Un buen libro para evangelizar, un buen libro para que la gente vea el amor de Dios, para que la gente vea a Jesús en su compasión, es el Evangelio de Juan. Después viene el siguiente libro, que es el libro de los Hechos, que se le considera un libro histórico. ¿Por qué se le considera un libro histórico al libro de los Hechos? Porque es la historia de la narración del principio de la iglesia. ¿A través de quiénes? ¿Me pregunta o me afirma? Ándele, sí, efectivamente, a los apóstoles como líderes. ¿Y quiénes fueron los principales líderes de la iglesia del Nuevo Testamento que se perfilan en el libro de los Hechos? Son 3. Juan, pensé que me iba a decir Juan, Paco y Pedro de la Mar, hermano. Es un canto, ¿verdad? Acá ya me lo amundanaron, me dijeron Juan, Paco y Pedro. Bueno, efectivamente se perfilan estos 3 hombres como líderes. Vamos a dar lectura a lo que dice aquí. Fue escrito para tener un registro de la historia de la iglesia inicial. Fíjese qué importante es conocer nuestras bases, hermanos. Conocer nuestros orígenes, nuestros principios. ¿Por qué? Porque en la base, en el origen y en el principio está lo que somos. Ahí está, no se encuentra fuera de ello. Y aun cuando en estos tiempos la iglesia se ha reformado, ha modificado, ha eliminado muchos registros de la iglesia inicial, en realidad esta es la iglesia que funciona delante de los ojos de Dios. El hombre puede utilizar métodos, estrategias, puede utilizar inclusive astucia para aparentemente representar el nombre de Dios, pero el libro de los Hechos es el libro que nos marca los orígenes, las bases, los fundamentos de cómo es una iglesia que va funcionando acorde a la voluntad de Dios. Entonces aquí, a pesar de que fue escrito como registro de la historia de la iglesia inicial, su énfasis es la importancia del día de Pentecostés y ser investidos del poder para ser testigos eficaces de Jesucristo, lo que nos habla que toda iglesia tiene que buscar al Espíritu de Dios.
Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto del mundo circuncidante. El libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo, quien da poder, guía, enseña y actúa como nuestro consejero. Al leer el libro de los Hechos somos iluminados y animados por muchos de sus milagros. Hay un movimiento y es una línea, hermano, no es todos. Pero hay un movimiento, un credo religioso que también es la Iglesia Bautista. Una parte de ellos enseña que los milagros cesaron. ¿Sabe a lo que me refiero que los milagros cesaron? En otras palabras, terminaron. Esto es bien sencillo de contestar. Si los milagros hubieran cesado en la cruz del Calvario, como ellos lo enseñan en algunas de sus ocasiones, no todos, lo aclaro, pero sí una parte de ellos, el libro de los Hechos es el mejor contraste y argumento para registrar que en realidad los milagros son parte de una iglesia que está bajo la voluntad de Dios, de una iglesia que debe de obedecer a la voluntad de Dios. Y rápidamente lo registramos en Marcos, en Mateo, cuando Cristo les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran el evangelio. ¿Qué más les dijo? Te acompañarán, los acompañarán. Y esa no es una ordenanza a la época. En realidad esa es una ordenanza de modelo de iglesia. Entonces, después viene lo que viene siendo la siguiente parte, que fueron realizados durante este tiempo por los discípulos Pedro, Juan y Pablo. El libro de los Hechos enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la transformación que ocurre como resultado de conocer a Cristo. También hay muchas referencias sobre aquellos que rechazaron la verdad que los discípulos predicaban acerca del Señor Jesucristo. El poder, la avaricia y muchos otros vicios del diablo se evidencian en el libro de los Hechos. Dice que el libro de los Hechos no solo registra la parte histórica o la parte de las bases de la iglesia, también registra lo que se empezó a infiltrar de manera inicial dentro de este movimiento cristiano. ¿Alguien recuerda a alguna persona que por avaricia quiso de alguna manera infiltrarse dentro de la iglesia o buscar un beneficio a través de la iglesia? Sí, hay varios. Simón el adivino, ¿qué dijo? ¿Cuánto cuesta la unción? Para que se mochen. No, la unción no tiene costo monetario. La jovencita adivina que daba beneficio a los jefes. Al el apóstol Pablo reprenderle, básicamente se les acabó todo el negocio. Sin embargo, sí se registra en la Biblia que más personajes intentaron de alguna manera infiltrarse con la finalidad de sacar ventaja por medio de la fe. Yo creo que en estos tiempos es muy claro recordar que muchas personas a través de la fe sacan ventajas y principalmente si no es política, es monetaria, si no es monetaria, es a través de las masas. Nada de esto es aprobado por Dios, hermanos. El evangelio no tiene nada que ver para que el hombre sea rico. Esa es una mala interpretación de la Biblia. El evangelio tiene que ver para que el hombre sea salvo. El evangelio no tiene nada que ver con política. Dios nos manda a orar por ellos. Y si en algún momento Dios pone a alguien en la política, que orar por él y que Dios lo guarde, porque va a ir prácticamente en contra de todo un sistema corrupto que se vive dentro de la política, y este es un secreto a voces. Y a la misma vez no es para movilizar masas, no es para hacernos famosos ni aparentar que somos iglesias o ministerios exitosos o populares. De hecho, el mismo Cristo en una ocasión, si usted y yo observamos, las personas que le seguían, aumentaba el número y luego ¿qué sucedía? ¿Sabe por qué pasaba esto? Porque el mismo Cristo le dijo al apóstol Pedro, ¿qué le dijo? Señor, se están yendo, está bajando el rating. Si quieres tú también vete, dándole a entender que el evangelio no tiene nada que ver con incrementar masas. El evangelio salva, pero su propósito no es marcar popularidad ni incrementar masas. Su propósito es que el hombre sea salvo. Después viene lo que viene siendo, de hecho, aquí voy a dar un registro histórico. La iglesia inicial, no había iglesias grandes, hermanos, o mega iglesias, como hoy en día las titulamos. Las iglesias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Josefo y otros autores lo sustentan, dicen que en realidad eran lugares de grupos pequeños. ¿Qué significa esto? Que eran lugares
que debido a la persecución, pero a la misma vez debido a cómo existía todo este movimiento, se iban simultáneamente moviendo, acrecentando, y así es como la iglesia se fue formando. No estamos enseñando ni estamos diciendo que las iglesias grandes es pecado, pero sí lo que queremos sostener es que el crecer como iglesia de manera numérica o masiva no significa meramente que Dios está ahí, tanto como puede estar el Señor ahí, pero si no se predica una sana doctrina, solo son principios religiosos, no es el evangelio de la gracia. Bien, que muchas de las veces hasta lo combinan, ¿verdad, hermanos? Así como las mamás nos engañaban cuando estábamos chiquitos, que no nos gustaban las pastillas, ¿qué hacían, mamás? A ver si ustedes son del barrio de mi mamá. Y la agarraban con una cuchara sobre otra cuchara y luego la trituraban. Y luego se le echaban en el juguito. Bueno, mis hijos también fueron víctimas, ¿no se acuerdan? De repente me decían, sabe muy rara. No, es igual que siempre jugo. Así se presenta hoy en día también el evangelio en muchos de los lugares, metafóricamente hablando. Se introduce la palabra de verdad, pero a la misma vez se introduce lo que viene siendo, o puede ser mundanalidad, erotismo, herejías, y se ve mucho, hermano, en estos tiempos. Después viene siendo lo que es. ¿Quién es el apóstol Pablo? Porque a él se le conoce como el hombre que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, eso es cierto. Había adelantado, dice, Pablo fue conocido por muchos años como Saulo de Tarso. Él era del linaje judío de la ciudad de Tarso de Sicilia. No solo era judío, sino que por su propio testimonio también era fariseo, hijo de fariseo. Un hombre hebreo de hebreos, porque hablaba hebreo y arameo, de la tribu de Benjamín, y había enseñado evidentemente en su juventud en el negocio de la fabricación de tiendas. Cuando a veces la gente se pregunta si el apóstol Pablo solo se dedicaba a apostolar o a evangelizar, la respuesta es no. No solo la carta o el libro de los Hechos registran que este hombre tenía un trabajo. De hecho, cuando di el libro de los Hechos, hacía mención que el apóstol Pablo, su dinámica para poder llegar a las ciudades y predicar el evangelio era esta, hermanos. Llegaba a tal ciudad, como la iglesia era muy nueva, obviamente no había recursos. Iba a muchos lugares vírgenes, como se le conoce en nuestro lenguaje. Dice que él llegaba y prácticamente buscaba cómo generar dinero. Y cuando ya generaba dinero, que su especialidad era hacer carpas, que no era una labor sencilla, de hecho era muy buena, ese trabajo era muy bien pagado. Se dice que a través de esos ingresos es como él tomaba dinero para poder evangelizar, y no solo evangelizar, sino cuando la gente se estaba convirtiendo al evangelio y él veía necesidad de su propio trabajo que él generaba, ¿qué cree que hacía? Lo aportaba a las iglesias o lo aportaba a las familias. Este es el contraste y este es el ejemplo, y lo digo abierta y de manera denunciante. Ningún ministerio tiene el deber de exigirle nada a ninguna iglesia. El evangelio no se vende. Que los ministerios de hoy en día tengan la mala fama y desgracian el cristianismo, cobrando o poniendo tarifas, es una de las cosas más terribles delante de Dios. Eso no se hace, hermanos. Que lo hagan, allá ellos, pero como yo lo he enseñado y lo he dicho fuera de cámaras, por lo menos a esta iglesia no entran esas personas, porque el evangelio no tiene costo. El evangelio es gratuito. De que se les debe dar una ofrenda, bíblicamente sí, hay que bendecirles, pero en realidad el apóstol Pablo es el modelo de lo que es llevar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué lo quise mencionar, hermanos? Por el hecho de tanto daño que se le ha hecho a la iglesia esta manera de predicar. Se le ha hecho mucho daño. Esto aplica para ministerios que enseñan, que predican, cantantes, grupos musicales, profetas, serafines, querubines y yo no sé qué tantas cosas más se han levantado. Esto aplica para todos. Aplica para todos. Si no hay una noble y una labor o una causa muy, muy específica para poder ser de bendición para alguien más, sinceramente se llama mercader cristiano. Y eso Dios no lo tolera. Lo digo abiertamente. Hermano Dani. Gracias.
era para evitar muchos malentendidos aparte, hermanos. Era muy sabio. Era un hombre muy sabio. Y son cosas muy lindas. En el Evangelio son las bases. Y él es un vivo ejemplo de cómo se debe llevar verdaderamente el Evangelio desde la perspectiva administrativa o logística. Posteriormente dice aquí, ¿verdad? Y había sido enseñado evidentemente en su juventud. Se dedicaba a la fabricación de carpas. También siendo joven fue a Jerusalén y según su testimonio estudió con el famoso y reconocido Gamaliel. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Bueno, dice que había adelantado en sus estudios de la religión de los judíos, más allá que muchos de sus compañeros por ser sumamente celoso debido a sus tradiciones ancestrales. Su celo como judío religioso lo condujo por el camino que él celosamente aceptó de perseguir a la iglesia. Él era un perseguidor de cristianos, literal. Él no nomás les hablaba así como que mentirosos, herejes, no, él los iba y los pescaba. Al grado y al punto que conseguía cartas. Dice que como fariseo joven estaba presente y estuvo presente cuando fue apedreado y asesinado, obviamente, Esteban. En su campaña contra los cristianos, hombres y mujeres, viajó con cartas de arresto del sumo sacerdote y fue a otros más. Pablo es si lo usaríamos en términos de hoy, fue un asesino, hermanos. Intelectual, sí. Indirecto, también. Porque él prácticamente creía en su mentalidad que eso era lo que le agradaba a Dios. Así que, ¿quién es el apóstol Pablo entonces? Dice, surge la pregunta aquí va. Las cartas generales, brincamos. Esas cartas generales, de acuerdo al Nuevo Testamento, prácticamente se les conoce las de Santiago, Pedro, Juan y Judas. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pedro? Acá dicen 2 y acá dicen 3. Vamos a hacer la votación. Levante la mano los que dicen 3. Hermano, levante la mano, usted fue el que la propuso. Ya lo corrigió su esposa. Bien. Levante la mano los que dicen 2. Y levante la mano los que dicen 1. No, escribió 2. ¿Y cuántas escribió el apóstol Juan? 3. Juan y precisamente Judas dice, reciben este título debido a que su mayor parte fue dirigido a los creyentes en general, más que personas individuales o congregaciones, como escribió en algunas ocasiones el apóstol Pablo. Parte de sus escritos tiene que ver con los retos que enfrentaban los creyentes ante el imperio romano, como cuáles fueron: persecución, esclavitud, clasismo, abuso de los ricos y poderosos y otros temas a tratar, como son las herejías, falsos maestros y a su vez temas como permanecer en Cristo y la ética. Cuando usted lee las cartas generales, esto es lo que lee. A veces la gente dice, lee la Biblia. ¿Sabe usted que la Biblia en el Nuevo Testamento va específicamente dirigido para la iglesia, el creyente? ¿Y en qué momento una persona que no tiene a Cristo le beneficia leer la Biblia? Su primer beneficio es entregarle su vida a Cristo. Ese es su primer beneficio, eso es lo primero que debe de saber. Aquí quiero hacer esta aclaración, porque a mí me pasa cuando a veces converso con las personas. ¿Vas a la iglesia? No, pero yo leo la Biblia. ¿Le entiende? Algunas cosas. Y me empiezan a hacer preguntas, hermanos. No tiene nada de malo. Pero mi punto es que la primer orden, lo primero que se le debe recomendar a una persona que quiere en realidad conocer a Dios, es entregarle su vida a Jesucristo. Eso es lo primero. Fuera de ahí de querer sacarle del error, que por qué te emborrachas, que por qué te drogas, que por qué eres un mujeriego. El primer mandamiento, la primera ordenanza es, tú necesitas a Jesucristo. No estamos para resolverle la vida a las personas, estamos para guiarlos. Y después de ahí viene la interpretación de muchas cosas más. Entonces, aquí con este voy a finalizar. El libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Dice que es la advertencia final de que el mundo ciertamente acabará y el juicio será seguro. Así que cuando la gente dice, ¿de qué trata Apocalipsis? ¿Por qué tanta muerte? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios bueno, el Dios amable, el Dios generoso? Ah, caray, ¿cambió de opinión? No, nunca ha cambiado de opinión. Está establecido que haya un juicio sobre la humanidad. Está establecido que se cumpla un plan para el pueblo de Israel. Está establecido que Satanás, ¿qué? Sea derrotado finalmente. ¿Pero qué no fue derrotado en la cruz del Calvario, pastor? Sí. Pero si así lo viéramos, entonces ¿por qué tanto cristiano cae en sus trampas, en sus artimañas?
Porque vivimos en una sociedad que está cegada y prácticamente por la naturaleza antagónica sigue la carroza. Es muy simple, porque la Biblia enseña que cuando Adán pecó, lamentablemente, Satanás tomó posesión de lo que viene siendo la humanidad desde la perspectiva ¿qué? Emocional, mental, sentimental, espiritual, usted dígame. A ver, sin miedo al éxito, dijo aquel. ¿Desde qué perspectiva? Espiritual, hermanos. Y no significa que la gente está endemoniada, no. Significa que el pecado en la vida del hombre es esa debilidad que Satanás toma como ventaja para dañar sus vidas. Y ahorita, actualmente, por eso es que vemos en el libro de Mateo y vemos en el libro de Apocalipsis que Jesucristo, cuando Satanás se le presentó allá en el monte, ¿qué le dijo? Todo esto te daré. No lo estaba engañando, le estaba diciendo la verdad. Por eso cuando vemos a Satanás en el milenio, después del tiempo de los 7 años, que es otro tema muy general, es cuando lo vemos que va a ser derrotado una vez y para siempre, y posteriormente va a ser enjuiciado junto a aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces seguimos leyendo ya para finalizar. Nos da un pequeño vislumbre del cielo y de todas las glorias que esperan a aquellos que mantengan sus ropajes blancos. Apocalipsis nos lleva a través de la gran tribulación con todos sus males y el fuego final que todos los incrédulos enfrentarán por una eternidad. El libro reitera la caída de Satanás y la condenación a la que se dirige él y sus ángeles. Hasta aquí voy a finalizar, hermanos, porque todavía me queda más. Mire, este ya lo finalizamos la semana que entra. Es mucha información. No sé si yo iba muy rápido o usted ponía atención. Usted dígame. ¿O ya no me quiere decir? Bien, póngase de pie, hermano. Más que encontrar aplicación a estas clases de escuela dominical, en particular estas que son introductorias, en realidad es enseñanza, hermano. Cuando estamos leyendo la Biblia, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que voy a encontrar en cada uno de los libros o de las cartas? Dependiendo de lo que yo quiera leer o lo que yo quiera aprender. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios esta mañana? Y por allá te quiero pedir a nuestra hermana Ana. Ana, despídenos en oración, por favor.